Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saludo a tu hermano Menelio. Bendito sea Dios de la gloria. Amado, la iglesia llama a la Virgen María como la Madre de Dios y Madre de la iglesia. Los primeros cristianos, los apóstoles, ya le tenían a la Virgen María como su propia madre. El apóstol San Juan, que representó a los demás apóstoles cristianos, en San Juan 19:26, recibió a la Virgen María como su madre espiritual. La primera iglesia que Jesús había fundado, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, todos los cristianos reunidos en oración siempre le tenían a la Madre de Jesús, a la Virgen María. Esta iglesia que se fundó y que nació en el día de Pentecostés, es una iglesia que tenía por madre a la Virgen María, la Madre de Jesús. ¿Por qué la iglesia llamó a la Virgen María Madre de Dios? Declaró como dogma de fe, porque hubo muchos cristianos, grupo de cristianos en el seno de la iglesia que querían negar y que negaron la maternidad divina de la Virgen María. Por eso la iglesia, en la persona del Papa San Clementino I en el año 431, convocó a todos los obispos católicos en el concilio de Éfeso para que puedan estudiar, y declararon a la Virgen María como la Theotokos, la Madre de Dios, bajo anatema. Todos aquellos que niegan que Jesús es verdaderamente Dios y que su madre, la Virgen María, es verdaderamente Madre de Dios, sea anatema, es decir, sea maldito. Los que niegan la divinidad de Jesús y la maternidad divina de María, sea maldito. Fue la declaración del dogma del año 431 del concilio de Éfeso. ¿Por qué la iglesia llamó a la Virgen María Madre de Dios? Gálatas 4:4, cuando se cumplió el fin de los tiempos, el Hijo de Dios nació de mujer para hacernos hijos de Dios, librándonos de la esclavitud de la ley. Amado, el profeta Isaías anunció y profetizó en su capítulo 7, versículo 14, como una señal. Una doncella dará a luz al Hijo, a quien le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía se cumplió en el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen está encinta y dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen dio a luz al Dios con nosotros. Y esta Virgen es María Santísima. Amado, la palabra dice en San Juan 1:1 que el Verbo, la palabra de Dios, es un Dios consustancial con el Padre. Siempre existió. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Si el Verbo es Dios, entonces es un Dios eterno, porque Dios es increado. Nadie le creó a Dios. Dios existió siempre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, siempre existió antes de la creación, antes de la Virgen María. Esta segunda persona, Él mismo creó para su propia madre. Él mismo formó a la Virgen María para que sea su madre. Amado, en San Lucas capítulo 1, versículo 35, el poder del Altísimo, la sombra de Dios, el poder del Espíritu Santo descendió y cubrió a la Virgen María. Se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este Dios se hizo carne, se hizo visible. Colosenses 1:15, el Dios invisible se hizo visible por medio de Jesucristo. Amado, San Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu. Entonces, Jesús, antes de engendrarse en María, era espíritu, hasta que se engendró. Este Dios espíritu entró en el vientre de María, tomó la carne de María, tomó la sangre de María, los huesos de María. Este Dios se gestó en el vientre de María, se formó, tomó la forma humana en el vientre de María. San Lucas capítulo 2, versículo 7, este Dios que se hizo carne, nació de la Santísima Virgen María. Por eso la iglesia llama a la Virgen María como la Madre de Dios, porque Dios nació de la Virgen María. Jesús es Dios. Isabel, llena del Espíritu Santo, en San Lucas capítulo 1, versículo 41 al 43, reconoció a la Virgen María como la madre de su Señor.
¿Quién es el Señor de Isabel? El Señor Jesucristo. Isabel reconoce a María como la madre de este Señor. También Santo Tomás en San Juan capítulo 20, versículo 28 reconoció a Jesús como su Señor y como su Dios. Señor mío y Dios mío. Amado, este Señor y Dios de Santo Tomás es hijo de la Santísima Virgen María. Amado, por eso la iglesia llama a María como la Madre de Dios, porque Jesús es Dios. ¿Y por qué llama también que es Madre de la iglesia? En el Concilio Vaticano II, en el año 1964, la iglesia decretó y llamó a la Virgen María como la Madre de la iglesia. ¿Por qué? Jesús se hace hijo de Dios. Dice ser hijo de Dios en San Juan capítulo 10, versículo 36. En San Juan capítulo 1, versículo 12. Todo aquel que cree en Jesús es adoptado como el Hijo de Dios. Amado, Jesús nos ha hecho hijo de Dios. Entonces, si Jesús es hijo de Dios y también somos hijo adoptivo de Dios, Jesús es nuestro hermano por adopción. Amado, en San Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús habló a María Magdalena diciéndole: ve y dile a mis hermanos que ahora subo a mi Dios y Dios de ustedes, a mi Padre y Padre de ustedes. Jesús reconoce a los discípulos como su propio hermano, porque tiene el mismo Padre que Él. También los discípulos de Jesús tienen la misma madre que Jesús, porque recibió como madre a la Virgen María en San Juan capítulo 19, versículo 26 y versículo 27. Por eso Jesús reconoce como su propio hermano a los que son discípulos verdaderos de Él en San Juan 20, 17. La palabra de Dios dice en Mateo 16 y 8 de que Jesús fundó una iglesia que a partir de su fundación es indestructible. Nadie podrá destruir, ni hombre ni demonios. Amado, esta iglesia en la persona de Pedro, en el versículo 19, recibió las llaves, la autoridad. Y por eso esta iglesia declara que María es Madre de Dios y Madre de la iglesia porque tiene la llave. Ninguna otra iglesia puede declarar ningún dogma porque no ha recibido la llave, no ha recibido la autoridad para declararlo. La palabra de Dios dice que Efesios 1, 22 y 23, Jesús es la cabeza de esta iglesia que Él mismo había fundado. En el versículo 23, esta iglesia fundada por Jesucristo es el cuerpo de Jesús. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, somos el cuerpo de este Jesús, que es cabeza de la iglesia. Todos los cristianos que forman parte de la iglesia de Jesús son miembros del cuerpo de Jesucristo. Amado, si Jesús nació de la Virgen María y si el cuerpo es la iglesia de la cabeza que es Jesucristo, no puede nacer de otra mujer. Tiene que tener por madre a la Virgen María, así como tiene por padre a Dios. Porque la cabeza tiene por padre a Dios y por madre a María. Su cuerpo no puede tener por padre a Dios y no tener por madre a María. Por eso, la iglesia de Jesús, su padre es Dios y su madre es la Virgen María. Jesús lo ha declarado. Jesús a sus discípulos le ha dado papá y mamá. Aquellos que no dicen madre a la Virgen María son huérfanos y no pertenecen, no corresponden y no son parte del cuerpo de Jesús, que es la iglesia fundada por Jesús. Amado, que nadie te engañe. María es mi madre porque soy miembro de la iglesia de Jesús. Y tu madre también si eres miembro de esta iglesia de Jesús. Que Dios bendiga tu vida.